Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espero que estén disfrutando de la conferencia. Espero que estén tomando notas también de aquellas cosas que pueden sentir, que el espíritu lo guía o lo inspira a poder escribir algo que le ayude personalmente o para su familia. La sección 30 al 36 de esta semana. Como vemos, tengo la foto ahí. Es el tiempo de salir a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Era abrumador pensar eso. José Smith, Oliver Cowdery y los élderes nuevos que se estaban uniendo a la iglesia, pensar de llevar el Evangelio a todas partes. Era algo enorme, algo muy grande y que a veces ellos no sentían eh, con la fe o el conocimiento necesario para decir cómo vamos a hacer esto. Y habían pasado ya unos días de la segunda conferencia de la iglesia, cuando José Smith recibe como revelación la sección 30. Fue revelaciones dado a los Whitmers, pero José Smith, antes de que Doctrina y Convenios fuera compilado, él lo puso todo en una sola sección. Vamos a leerlo, no todo, por supuesto, vamos a leer algunas partes nomás de la sección 30. Aquí le va a hablar a los Whitmer, también lo menciona a Oliver, pero ahí está, en esta sección está David Whitmer, está Peter Whitmer, hijo, y John Whitmer. Aquí se le llama también a predicar el Evangelio. Y Oliver recibe como compañero, a, lo recibe como compañero a Peter Whitmer, hijo. El Papa también se llama Peter, por eso la diferencia. Y comienza con David Whitmer, eh, que es algo que me gustaría leerlo porque es algo que todos pasamos por lo mismo. Todos sufrimos esto de una forma u otra, pasamos por este mismo problema. Dice así, he aquí, David, te digo que has temido al hombre y no has confiado que yo te fortalecería. Esto también, como sabemos, a José Smith le pasó eso. Cuando Martin Harris lo presionó, donde se perdieron las 116 páginas, eh, es una forma de decir temer más al hombre, pero eh, no confiamos bien en que nuestro Padre Celestial va a buscar de alguna manera poder manejar o resolver el problema que estamos teniendo. Nos dejamos llevar por el primer impulso que tenemos, eh, es el impulso de protección, de cuidado, de sobrevivencia o supervivencia, le podemos llamar. Es el instinto nuestro que nos ayuda a poder sobrevivir o evitar algún problema o tragedia. Y no confiamos que Dios puede darnos a nosotros la fuerza, la inteligencia, la habilidad, o que nos dé a nosotros, o que nos abra otra puerta de salida. Nos quedamos atrapados y tomamos una decisión que llegamos a comprender que a veces es incorrecta. Por eso dice, has temido más al hombre. No has confiado, no hemos tenido la fe que se necesita para, para seguir adelante, para, a pesar de los problemas, dificultades, seguir adelante y confiar de que Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar. ¿Y por qué sucede esto? Muchas de las veces sucede esto. En el versículo 2, sino que tus pensamientos han estado en las cosas de la tierra.
O sea, en las cosas de este mundo. Puede ser el trabajo, problemas económicos, familiares, cualquier problema. O las cosas de este mundo. A veces estamos pensando en las cosas que el mundo ofrece y no en las cosas que Dios nos ofrece. Y, y más adelante dice que, que él no tenga problema en el versículo 4 y tu hogar será la casa de tu padre hasta que te dé otros mandamientos. Que no tenga problema de a dónde vaya a vivir, qué es lo que va a hacer. El Señor le dice, ahí va a estar en la casa de tu papá. Luego le dice, te dedicarás al ministerio en la iglesia y ante el mundo. Después le habla a Pire, le dice, te digo que emprenderás tu viaje con tu hermano Oliver, eh, porque ha llegado la hora en que me es prudente que abras tu boca para declarar mi evangelio. Por tanto, no temas, sino da oído a la palabra y al consejo que te dé tu hermano. Eh, a los misioneros, especialmente cuando somos nuevos, eh, debemos prestar atención a nuestro compañero mayor y seguir los consejos, ¿no? Sabemos que tiene experiencia, que sabe más de la misión. No importa, yo salí tarde a la misión, ya estaba cerca de los 25, cumplí los 25 años estando en la misión, pero mi primer compañero mayor y los otros, ellos tenían 19 años y algunos 20, pero yo era el mayor de todos, lo mismo. Tuve que dejar de lado mi orgullo, que yo era el mayor, sabía más, eh, tenía que escuchar, aprender y buscar lo mejor, ¿no? Muchas veces tenemos que tomar los compañeros que han salido de la misión, eh, debemos hacer esto. Es la única forma en que vamos a aprender, vamos a ser guiados por el Espíritu. En el versículo 9 dice, aquí mi siervo John, te digo que de ahora en adelante empezarás a proclamar mi evangelio con toda la voz, mi evangelio como con la voz de trompeta. Tu obra será donde vive tu hermano Philip Burrows. Philip Burrows en ese tiempo vivía en Seneca, eh, ahí en Nueva York, cerca de Fayette, o Fayette, Fayette, Nueva York, cerca de ahí. Y ahí tenía que ir. No hay mucha información acerca de Philip Burrows. Lo que sí la iglesia tiene información es de que hubo muchas o varias reuniones de la iglesia en la casa de él. También se sabe que la esposa de Philip se había unido a la iglesia, pero no hay ningún récord de que muestre que Philip Burrows eh, se había bautizado en la iglesia. Se sabe que después él se cambió de casa y fue a vivir a Portage, Nueva York, y hay récord de que ahí él murió. Mucho no se sabe acerca de él. Comienza la prédica del Evangelio, tienen que salir todos, es tiempo ya de, el campo ya está blanco para la siega, eh, tienen que salir y traer a todos aquellos que quieran escuchar la voz de Jesucristo. En la sección 31 también esta sección es muy bonita para los misioneros o futuros misioneros. Es lindo poder aprender, hay mucha información acerca de la prédica del Evangelio. Eh, Thomas Marsh. Thomas Marsh, muchos conocemos la historia de él. Eh, Subió rápidamente dentro de la iglesia, pero así también él cayó muy, muy, muy mal. Eh, Dice Thomas Marsh, tenía 31 años, más o menos. Él vivía en Boston
y él sintió que debía de ir a Nueva York. El espíritu lo estaba eh, hablándole, pues, diciéndole que tenía que ir a Nueva York. Y allí en Nueva York él escucha acerca de las conversaciones que la gente hablaba acerca de la Biblia de oro. Y le llamó mucho la atención. ¿Qué es esto de la Biblia de oro? Empezó a investigar y pudo llegar así de esta forma a, a conocer dónde estaba esta Biblia de oro. En ese tiempo, cuando él empieza a investigar, eh, se estaba haciendo la imprenta del libro de Mormon. Las primeras 16 páginas, porque eran por grupos, iban haciéndose por grupos. Recuerden que fueron 5.000 libros, o sea que tenían que hacer 16 páginas por 5.000, multiplicado por 5.000, o sea, eh, y esas 16 páginas primero, él la pidió si él podía leerlo, que después le iba a traer. Se le dio esas 16 páginas para él. Él fue a, a su casa a buscar a su esposa, muy contento, le comentó a la esposa, creyeron, cuando leyeron esas 16 páginas del libro del Mormón, ellos creyeron, sintieron el espíritu, sintieron el deseo de unirse a la iglesia restaurada. Con solo 16 páginas leídas. Y hay un caso donde no solamente era mucho menos que 16 páginas. Más adelante voy a contarle quién era esta persona. Con estas 16 páginas que leyó, quedó convencido de que la obra era de Dios, José era el profeta de la restauración y se unió a la iglesia. Eh, Él se apartó de la iglesia, sabemos la historia de él, se apartó, pero hay una cosa que él deja en su libro diario, él deja escrito algo de que él no sabe por qué en realidad, cómo fue que él se volvió en contra de la iglesia. No sabe lo que sucedió, qué pasó con él. Él se apostató. Él fue una de las causas que trajo mucho dolor a José Smith y el sufrimiento a muchos santos de los últimos días. Pero él aún así, cuando estaban acá en Utah, él volvió. Después habían pasado ya 20 años. Él volvió, pidió perdón. Y él lo que dijo fue algo muy interesante. Él cree que él perdió el espíritu cuando empezó a sentir celo por el profeta José Smith. Ahí fue que entró, el Espíritu Santo se alejó de él y entró el mal en él. Él se volvió muy, muy violento. Él intentó eh, sacarlo a Brigham Young, a Oliver y a otros, pero no le hicieron caso y él más se enojó, más estaba enojado. Eh, y él reconoce a su vuelta, reconoce que él estaba equivocado, se había equivocado. No sabe cómo fue que comenzó a tener tanto odio por algo que él amaba. Sabemos el problema que fue con su esposa. Cuando él vuelve, los registros muestran que la esposa murió después, mucho tiempo después que volviera solo a Utah. Él murió aquí en Ogden, Utah, Estados Unidos. Y la esposa, o sea que no se sabe qué pasó, si él la dejó a la esposa o se divorciaron, no, no hay información referente a eso. Pero es interesante que nosotros podamos saber esto, porque muchas veces eh, los hombres no queremos reconocer que somos celos. A veces, cuando habla de celos, pensamos en celos de la esposa o del esposo, hablando a las hermanas. eh, Pensamos que esto es. Pero a veces los celos vienen disfrazados de otra forma. A veces vemos una persona nueva
dentro de la iglesia, recién bautizada o recién llega al barrio, es llamado para ser nuestros líderes. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿hace cuánto que yo estoy aquí? No me dan un llamamiento, ni nadie me tiene en cuenta. Ahí comienza el celo en nosotros. Y es cuando el espíritu comienza a alejarse y la influencia del mal y llega a nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, en un momento dado, estamos hablando mal de los hermanos, hablando mal de nuestros líderes, desconfiamos de ellos, cualquier cosa que nos dicen, nos enojamos, nos sentimos mal, y cualquier cosita que nosotros podamos hablar causa malestar a la persona, porque ya entró la influencia, la persona está recibiendo más influencia del enemigo de nuestras almas que del Espíritu Santo. Por eso hay que tener mucho cuidado referente a esto. Si empezamos a tener estos sentimientos, esta forma de pensar, es mejor que comencemos a arrepentirnos y empezar a ver lo positivo. La manera de alejarse de estas cosas es empezar a ver lo positivo y también vernos a nosotros mismos, que vernos que nosotros no somos perfectos, que tenemos errores, cada uno se conoce a sí mismo, sabemos lo que somos, no podemos engañar a nadie, eh, podemos mentir nuestra forma de pensar y de hablar y mostrar, no podemos, sí, que la gente pueda ver algo diferente en nosotros, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar y tampoco a Dios. Dios y nosotros mismos sabemos quiénes somos. Y, y esta es la forma muchas veces de contrarrestar estos sentimientos, estos malos pensamientos que vienen. Decir, bueno, la persona está aprendiendo, la persona está haciendo lo mejor que pueda. eh, Debemos no criticar, sino buscar la forma de ayudarle también. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Y si no, por alguna razón no tienen llamamiento, eh, hablar con el obispo o con el líder que está, decir, me gustaría servir de alguna forma. Eh, si le gusta ser maestro, es algo en donde nosotros aprendemos muchísimo. El maestro es el que más aprende. Es un consejo nomás. Eh, bueno, Thomas Marsh, eh, le, al principio él se mostró bien, pero sabemos que Dios conoce nuestros corazones. Y le dice en el versículo 2: he aquí te han sobrevenido muchas aflicciones a causa de tu familia. Dios conocía, tal vez, no dice de qué familia puede ser, la esposa o los padres o los hijos, pero sabemos que, de acuerdo a la historia, conocemos que la esposa no tenía un carácter muy sumiso. El Señor dice, pero sin embargo, le dice, sin embargo, y esta es la parte hermosa que a todos nos debe llegar, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, de cualquier manera, te bendeciré a ti y a tu familia y a tus pequeñitos. Y viene el día en que creerán y conocerán la verdad y serán uno contigo en mi iglesia. Para los padres que sus hijos se han alejado de la iglesia, o sus hermanos, o los hijos que ven a sus padres también alejarse, porque eso sucede, los hijos quedan en la iglesia y los padres se alejan. Hay que tener fe, tenemos que seguir eh, haciendo lo mejor que podamos y va a haber un día en que el Señor va a conocernos, va a reconocer lo que hemos hecho y nos va a bendecir. Y todos seremos uno en la iglesia de Jesucristo. Y le dice, alza tu corazón y regocíjate porque la hora de tu misión ha llegado.
¿Cuántos misioneros eh, reciben con gozo esto? He visto videos, también he visto entre mis hijos y entre mi familia, cuando reciben su llamamiento, es un gozo enorme, es un regocijo. Muchos de ellos lloran, no importa si va cerca o si va lejos. La emoción lo embarga, un sentimiento de gozo, eh, y es donde la persona tiene que dejar que el Espíritu Santo los guíe. Dice, y será desatada tu lengua y declararás buena nueva de gran gozo a esta generación. Muchos llegamos a la misión y pensamos, ¿cómo voy a hacer? Yo no hablo bien, no conozco las escrituras, no importa. Casi todos los ex misioneros saben esto. Al terminar la misión, ellos dicen, no sé cómo fue que yo me acordaba de todo. Me acordaba de todas las escrituras. La inspiración me llegaba para convertir a las personas en el momento justo, en el momento adecuado. Todos hemos pasado por esto y sabemos qué hace. Eh, Nuestra lengua es desatada, nuestros pensamientos quedan claros y podemos recibir la inspiración y la guía del Espíritu Santo directamente. Um, el, Luego le dice en el versículo 9, son muchas secciones, para no olvidarme, he marcado. Dice el versículo 9, ten paciencia en las tribulaciones, no ultrajes a lo que te ultrajan, gobierna tu casa con mansedumbre y sé constante. Esta es una de las cosas que los misioneros debemos, o lo que salen, o se están preparando para la misión. Debemos tener paciencia. Eh, no conocemos el idioma, tengamos paciencia, lo vamos a aprender. ¿Cuántos han ido a misiones de un idioma difícil? No pueden ni saludar en el idioma, pero poco a poco su lengua es desatada, sus pensamientos son aclarados y comienzan a predicar el Evangelio y las personas que están ahí entienden perfectamente lo que le está enseñando y comunicando. Luego, en el versículo 11 dice, sigue tu camino donde quiera que sea mi voluntad y el Consolador te indicará lo que has que hacer y a dónde has de ir. No tengamos miedo, el siempre confiar en el Espíritu Santo. Muchos de los que hemos hecho la misión tenemos experiencias a montones, de que era un lugar que no teníamos que ir o que ya habíamos ido, pero sentimos que debemos pasar de vuelta por ahí o debemos ir a tal lugar, a tal casa, y, y es ahí donde encontramos a las personas listas para escuchar el Evangelio. La sección 32 le habla a Perry Pratt y a Ziva Pearson. Perry Pratt era un granjero y sintió que el espíritu le estaba insistiendo a él que debía ir a predicar el evangelio. Entonces él decide, él estaba casado, le dice a su esposa que el espíritu le está diciendo que tenían que ir a predicar el evangelio y él vende su granja, todas sus posesiones y se va solamente con su esposa, con sus ropas y un poco de dinero. Cuando va en el barco, está en el barco, él siente en ese momento que tiene que bajarse pronto, eh, porque él
hay algo que él tiene que hacer. Siente el Espíritu Santo que le está diciendo que se tiene que bajar. Él le dice a la esposa, mire, sigue, porque primeramente ellos iban a ir a visitar a su familia, le iban a hacer saber qué es lo que estaban por hacer, entonces decidieron primeramente saludar a toda su familia y despedirse y recién salir a predicar. Entonces le dice a la esposa, ve, yo después te voy a alcanzar, hay una obra que debo hacer aquí. Cuando él baja, camina unos cuantos kilómetros, llega a la casa de un diácono bautista y conversan y este, esta persona, este diácono bautista, le comenta a él de que si él sabía de que se andaba hablando acerca de, de la Biblia de oro. Y él dijo, no, no, yo no he escuchado nada, no sé nada de esto. Y él le dijo, mire, si le interesa, yo mañana puedo conseguirle el libro, así usted lo ve. Harry Pratt quedó muy interesado en la historia que le estaban contando. Y él dijo, sí, volveré mañana a la mañana. Así fue, volvió a la mañana, la persona esta tenía el libro de Mormon. Él comienza a leerlo y lo leyó todo el día. Eh, no quería comer, no quería tomar, quería leer. Y quedó completamente convencido del libro de Mormon. Le devuelve el libro y se va directamente para Palmyra, a ver si no me equivoco. Sí, él se va para Palmyra. Él decide, voy a ir ahí para encontrarme a José Smith. Cuando él va a buscar a José Smith en el camino, encuentra a Hiram, el hermano de José Smith, quien habla con él, le comenta lo que sucedió, que él había leído este libro. Hiram tenía un libro en su mano y se lo regala. Dice, aquí te doy este libro. Y él lo que cuenta, él dice que le encantó muchísimo saber que el libro Mormón contaba en Tercer Nefi que Jesucristo había visitado las Américas. Esto a él lo llenó de gozo. Hubo un gozo enorme dentro de él. Bien así, que cuando él llega y habla con José Smith, le suplica o le pide a José Smith que él debía hacer, ¿no? Porque él, acá arriba apenas comienza, dice, los élderes sintieron un profundo interés en los lamanitas. Sabíamos que Oliver Coder fue el que había sido llamado, pero ellos no sabían de esto todavía, entonces ellos cuando leyeron el libro Mormón sabían que el libro Mormón decía que iba a llegar a los lamanitas, sintieron este interés de predicar el evangelio a los indígenas. Es allí que suplican al Señor y el Señor le envía esta, esta revelación. Le habla a Perry Pratt, le dice eh, que es mi voluntad que declare mi evangelio. Le dice que sí, que es la voluntad de Dios, que vaya, pero que se una en el versículo 2 Oliver Cowdery y a Peter Whitmer, hijo, y que vayan al desierto entre los lamanitas. Y le dice, también irá con ellos Siba Peterson, y yo mismo los acompañaré, estaré entre ellos, y soy su intercesor ante el Padre. Nada prevalecerá en contra de ellos. Esta es una bendición que todos los misioneros tienen, de que saben ellos que el Señor lo va a acompañar y el Señor le va a ayudar y el Señor lo va a proteger. El versículo 4 dice, y observarán lo que está escrito. Esto observarán
también es, y prestarán atención, y prestarán atención lo que está escrito. En ese tiempo ya tenían ellos la Biblia y el libro de Mormón. Ellos van a tener que prestar atención a esto que está escrito y orarán siempre para que yo le aclare a su entendimiento. Y esto es para todos también. Nosotros debemos prestar atención, observar lo que está escrito, observar, mirar, prestar atención, ser cuidadoso, y debemos orar para que el Señor nos aclare el entendimiento. De esta forma podemos entender mejor las escrituras. Y vamos a pasar entonces a la sección siguiente. Esta sección, el profeta le habla a Ezra Zaire y a Northrop Sweet, ahí en Fayette. Eh, Le dice, ah, hablando de Ezra Zaire, él vivía en Farmington, en Nueva York. Él tenía unos 40 años. Su profesión era hacer puentes, hacer diques, hacer estas obras grandes, como también molinos. Esto se dedicaba a él. Y él tuvo la oportunidad en esos trabajos de hacer puentes y estas obras grandes, que la familia de José Smith trabajó con él. El papá, uno de los hermanos y José trabajaron con él. Él los conocía a ellos. Él sabía que José Smith era una persona que no había estudiado, o sea, que no era una persona culta, que se dice. Él conocía a ellos y cuando le hablaron de que José Smith había traducido por el poder de Dios un libro antiguo y que lo llevó a la imprenta y el libro ya estaba afuera para las personas, él no creyó. Él dijo que todo esto es una blasfemia, todo esto es una mentira. Ese joven no pudo haber hecho semejante cosa. Yo lo conozco a él, él no es una persona culta, él no podía hacer esto. Algunos de sus familiares fueron a escuchar eh, la prédica de algunos élderes de la iglesia restaurada, y cuando él se enteró, él se enojó muchísimo con estos familiares y le dijo que si querían irían por su propia cuenta, pero no iban a usar los caballos de él para ir o alguna carreta o caballos que él no le va a prestar para que vayan a ver a esa gente que es blasfema y mentirosa y engañadora. Eso es lo que él pensaba. Pero un día un hermano de él lo visita y viene con la intención de querer ir a saber acerca de esto, del libro de Mormón, la Biblia de oro, la iglesia. Y él le dijo al hermano, mira, quiero ir a escuchar, acompáñame, por favor, quiero ir. Y el hermano le dijo, no, yo no quiero ir a escuchar a eso, para mí están engañando, es mentira. Y el hermano le dice, ¿cuál es el problema? Tan solo vamos a escuchar, ¿cuál es el problema? Vamos, escuchamos, quiero ver de qué se trata, qué es lo que hablan, y nos volvemos, no tenemos que hacer nada más. Y aquí es la parte que yo le digo, que si con 16 páginas el hermano Thomas Marsh quedó convencido, el hermano Ezra Zayer sorprende realmente. Él le dice al hermano, bueno, está bien, te voy a acompañar, pero no voy a hacer nada más. Bien, entonces, cuando llegan, en ese momento, estaba hablando Hyrum Smith. Hyrum Smith estaba predicando y después de predicar, eh, él pudo notar, esa Zaire, él estaba al último primero, pero poco a poco él fue adelantando y llegó hasta estar al frente de Hyrum Smith. Y él notó que todo lo que decía Hyrum Smith
Era como si fuera que le estaba hablando a él directamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas y el espíritu lo tocó muy fuertemente a él. Y muchos lo conocían porque era un hombre muy conocido por los trabajos que hacía, muy influyente. Eh, Todos lo vieron, quedaron sorprendidos de la forma en que él estaba. Hubo comentarios de que también se va con los mormones, también este quedó atrapado en las redes de los mormones. Y Hiram Smith, cuando termina de predicar, le, le da un libro de Mormón. Él toma el libro de Mormón y lo abre al principio nomás y lo abre, pero no lo lee nada y siente una fuerza increíble del libro que le penetró hasta el corazón mismo. En ese momento él supo que ese libro era de Dios. Sin leerlo, hermanos, él pudo sentir la fuerza del Espíritu que le testificaba de lo que él tenía en su mano, era un libro de Dios, al igual que la Biblia. Él llega a su casa y le habla a la esposa, le comenta, y todos los amigos, los vecinos, empiezan a hablar mal de él, o le empiezan a tratar de disuadirlo para que eh, deje ese libro, que no siga hablando ni juntándose con los mormones. Y él no sabía qué hacer. Su esposa, llegó un momento, su esposa se sintió mal, empezó a llorar y decir, ahora nadie nos quiere, nadie nos habla, vamos a perder todo tan solo porque tú quieres unirte a eso y vamos a perder todo lo que hemos hecho. Em, Él en ese tiempo tuvo, tuvo un sueño que fue muy importante en su vida, el sueño que tuvo. Él cuenta que dice que una persona se le acerca en el sueño y le entrega unos papiros, ahí está bien dicho, papiros, eh, hay otra palabra que usa, eh, pergamino, perdón. Dice que le entrega unos pergaminos y le da una flauta, o trompeta, perdón, una trompeta, le da una trompeta. Y él le dice a la persona, yo no sé tocar la trompeta. Y la persona le dice, tan solo tienes que soplar. ¿Puedes? Y él le dijo que sí. Él sopla la trompeta, y sale un sonido hermosísimo de la trompeta. Algo tan dulce, tan suave, una música que él nunca había escuchado. Fue hermosísimo. Y él quedó con este sueño grabado en su mente. Él decide más adelante ir hasta Manchester a ver a unos amigos, y ahí cuando va puede encontrar a José Smith. Cuando habla con José Smith, le cuenta que, que cuando él escuchó hablar a Hiram Smith y Hiram Smith le dio el libro de Mormon, cuando él lo sostuvo en su mano, él sintió ese poder. José Smith le dice de qué es, de qué se trata, y le dice que se bautice en la iglesia. Él se bautiza, el que lo bautiza es Perry Pratt, lo bautiza él y a otras personas. En esas personas estaba este Northrop Sweet, que luego es llamado junto con Ezra Tyre a predicar el Evangelio. Cuando él se bautiza, él le habla a José y le dice, ¿cómo yo puedo colaborar en esta obra? Es allí que recibe la sección 33,
que es para Ezra Tyre y Northrop Street. Y Northrop Street. Eh, Cuando recibe esta revelación, él, cuando él recibe la revelación en el versículo 2, eh, le dice, porque de cierto os digo, que sois llamado a alzar vuestras voces como con el son de trompeta, para declarar mi evangelio a una generación corrupta y perversa. Cuando él escucha esto, él se acuerda del sueño y él se da cuenta ahora lo que significaba el sueño. Él dice, él escribió y dice que él entendió que el pergamino, que en el sueño que la persona le entrega a él, es la revelación esta, Doctrina y Convenio 33, que la conocemos nosotros, significa que era la revelación de Dios que le daba a él. Y la trompeta era eso, el predicar el Evangelio, es salir a predicar el Evangelio, como con el son de trompeta. Ahí entiende el sueño y él se convence grandemente de que esta es una obra de Dios. En el versículo 3 le dice, porque aquí el campo blanco ya está para la siega, y es la hora undécima, y la última vez que llamaré obreros a mi viña. Estamos en la última hora, nos queda una hora, es una forma de decir que queda, ya estamos al final de todos los tiempos. Sabemos que la restauración del Evangelio da comienzo a la última dispensación de todos los tiempos. El versículo 8 le dice, abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi, el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Y una vez escuché que dice que si nosotros estamos con alguien conversando y le pregunta de la iglesia o si nos piden que demos nuestro testimonio o, o el obispo nos pide, la persona faltó que tenía que discursar, ¿podría discursar ustedes? Una vez escuché que dice que empecemos con decir, yo sé que la iglesia es verdadera y que Jesucristo es el profeta de la restauración. Luego, todo lo demás, el Espíritu nos va a guiar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar y qué tenemos que decir. Y como misioneros esto nosotros lo hemos aprendido. Solamente con decir, somos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, allí comienza, a partir de ahí, el Espíritu Santo nos inspira a poder llegar a las personas. Y a veces no entendemos, no comprendemos por qué utilizamos a veces ciertas palabras o contamos ciertas cosas eh, cuando estamos dando testimonio o cuando queremos compartir el Evangelio. Eh, Esa es la forma en que el Espíritu nos está diciendo que Él está guiándonos a nosotros. No es nuestra propia mente y nuestro propio conocimiento, sino que el Espíritu Santo, el que nos ayuda y nos guía para poder de esta forma llegar al corazón de las personas. Eh, Pasamos a la sección 34. Esta es una revelación que le da a Orson Pratt. Orson Pratt era un joven de 19 años que sus padres tenían graves problemas económicos. No podían mantenerlo, cuidarlo. Orson Pratt de niño salió a trabajar al campo. Él trabajaba como jornalero, iba a los campos y trabajaba por horas que le pagaran. Él trabajaba solamente por comida y por un techo.
un lugar donde estar. Cuando él está trabajando, eh, a ver dónde estaba. Mm, estaba cerca ahí de Fayette. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo dónde él estaba trabajando en ese momento. Cuando recibe la visita de su hermano, Parley Pratt. Parley Pratt recién se había bautizado, recién había conocido la iglesia y él sintió un deseo de ir a la casa y a decirle a los padres acerca de la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos. Y le predica el evangelio a los padres. Los padres creían algunas cosas, pero otras cosas no creían. Pero Orson Pratt cuando escuchó, él sintió en su corazón de lo que el hermano le estaba diciendo era verdad. Llegó fuertemente al corazón de él. Él tomó la decisión de, de ir y saber más por sí mismo. Eh, dice, eh, fue resuelto a compartir el evangelio, o sea, Pratt compartir el evangelio con su hermano, al cual recibió el mensaje. Luego dice que él fue y se bautizó el 19 de septiembre y él viajó para conocer a José Smith. Él quería saber más, quería verlo al profeta. Fue así que llegó a la casa de Peter Wilmer, el padre en ese caso. Allí estaba viviendo José Smith con Emma, estaban en la casa de ellos y ahí lo conoce, él habla y le pide a José Smith en ese momento una revelación. Él quería saber cómo podía colaborar en la iglesia. José recibe esta revelación. Y hay una cosa muy interesante porque lo acompaña con Whitmer, le dice, ven, subamos al cuarto de arriba y que ahí van a estar a solas. Le dice, bueno, yo voy a preguntarle al Señor qué tiene para ti. ¿Te gustaría escribir lo que yo voy hablando? Y Orson Pratt sintió muy eh, humilde, digamos la palabra exacta, él se sintió demasiado humilde. Él dijo, no, yo no, capaz que no sea capaz de escribir, eh, ¿por qué no lo escribe el hermano Whitmer? Es mejor, yo no me siento digno para poder escribir esto que viene de Dios. Es muy interesante eh, que él abrazó con mucho amor la obra. Él supo que José Amí era un profeta y que la revelación venía directamente de Dios. Él recibe esta revelación y en el versículo 4 dice, y bendito eres porque has creído, y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio. Para aquellos jóvenes que están indecisos de salir a la misión, eh, Dios los va a bendecir si ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer otra cosa, quiero ir a hacer otra cosa, quiero estudiar, trabajar, lo que sea. El Señor lo va a seguir amando, el Señor va a seguir bendiciéndole. Si ustedes guardan los mandamientos, el Señor lo va a seguir bendiciendo. Pero serían más bendecidos, más benditos si van a predicar el Evangelio primero. Eh, muchos ex misioneros, eh, al terminar nuestra misión, si seguimos como tratando de vivir el Evangelio del Señor, nos bendice grandemente para que nosotros podamos cumplir con la obra que el Señor nos ha puesto en este tiempo.
Le dice, a predicar mi evangelio, a alzar tu voz como con una voz de trompeta, larga y fuertemente, y a proclamar el arrepentimiento a una corrupta y perversa generación, preparando la vía del Señor para su segunda venida. Porque aquí de cierto te digo, que está próxima la hora en que vendré en una nube con poder y gran gloria. Y será un día grande al tiempo de mi venida, porque todas las naciones temblarán. Pero antes que venga ese día grande, el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre, y las estrellas se negarán a brillar y algunas caerán. Grandes destrucciones esperan a los malvados. En esto el Señor le alarga un poco más, le da revelaciones también de la venida del Señor. Eh, Le hace saber a Orson Pratt algo mucho más que a los otros. A los otros le hablaba de algo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero con Orson Pratt fue diferente. Le dio una revelación más profunda, una revelación más grande que hablaba hasta el final de la tierra, hasta ese momento. Y en el 10 y el 11 le dice, por tanto, alza tu voz sin cesar, porque ha hablado Dios el Señor. Profetiza, pues, te será dado el poder del Espíritu Santo. Y si eres fiel, he aquí, yo estoy contigo hasta que venga. Y esto es para todos los que van a salir a la misión o los que están en la misión. Eh, Se siguen siendo fieles, el Señor va a estar con ellos y van a ser guiados y protegidos y ayudados en todas las cosas. Eh, lo que aquí le habla de la segunda venida también en Doctrina y Convenio 43, eh, del, a partir del versículo 17, el Señor aclara mucho más acerca de esto. Así que si ustedes quieren leerlo, buscarlo y leerlo, eh, van a aprender mucho más todavía.